Lucas capítulo 6, Luke chapter 6, versículo 46 al 48. 46 to 48. Présteme atención, hermanos, y vamos a tratar de explicarlo lo más rapidito posible. Nos quedamos con una pregunta A question for you. antes de la oración. ¿Cuántos fundamentos está hablando aquí? How many foundations Lo vuelvo a leer, dice 46 en are there in adelante. this scripture? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Está hablando el Señor Why do you Jesucristo call me Lord y empieza con una and do pregunta. not do what I say? It's a question. Todo aquel que viene a mí, dice, y oye mis palabras Everyone who comes to y me las hace, and hears my words and puts them to practice, os indicaré a quien es semejante. I will show you what they are. Ok. Primero está diciendo una pregunta, ¿por qué me llamas Señor, Señor? First question, why do you call me Lord? La palabra Señor, hermanos, Or Lord en la Biblia in the Bible? tiene que ver con amo. It has to do with lordship, La palabra Señor en la Biblia tiene que ver con propiedad, with property, con dueño. owner. Amén. Entonces, cuando nosotros le llamamos al Señor Jesucristo Señor, When we call God or Jesus le estamos Lord, diciendo que Él es nuestro dueño. we're saying that He Él is es nuestro amo. our owner, Amen. Lord. Y un amo, un dueño, An owner of something, Él da órdenes. the owner gives orders. Y los súbditos, So and the obedecen. followers, they just obey. amén. Los súbditos, los que están bajo la autoridad del amo, Those who are under de ese Señor, His authority, no preguntan por qué, they do not ask why. solo obedecen. They just obey. ¿Por qué me dices Señor, Why do you call Señor, me Lord, Lord? y no haces lo que yo digo? And do not do Está what I diciendo say. aquí el Señor Jesucristo. Jesus is asking. Y luego viene y dice, todo aquel que viene a mí Everyone who comes to me y oye mis palabras and hears my word, y las hace, os indicaré a quien es semejante. puts them into practice. Let me Si tell tú you what escuchas, they mi are hermano, like. si tú escuchas la palabra de Dios, If you listen to the word of God, si tú entiendes las palabras que Dios tiene para tu vida if you understand y las what He empiezas has a for you obedecer, and you obey, no nomás las escuches, not just listen, sino las but obedeces, obey them. el Señor te compara con lo siguiente. The Lord Jesus tells you, Dice, semejante es al hombre que edifica una casa you are like a man building a house, y cava hondo y puso el fundamento sobre la roca. who digging down deep and lay the El foundation Señor of the rock. Jesucristo te está comparando, mi hermano, con Jesus un arquitecto, comparing you with an un architect, constructor the builder. que va a edificar una casa You're gonna make a house, Un edificio. build a house, y dice que empieza a escarbar, hermanos, start digging y empieza a escarbar y sigue escarbando hasta qué, hermanos, until what happened? hasta que encuentra la roca, Until you find hasta que encuentra un firme, something really hasta que strong, encuentra algo duro, something hard, y sobre esa roca, and upon that rock, sobre ese firme, upon that rock, echa él el fundamento. then you laid the foundation. Entonces aquí está hablando de dos fundamentos. So we have two foundations. La roca, The rock, que simboliza el Señor Jesucristo, which is Jesus Christ, y un segundo fundamento, the second foundation, el cual va a ser puesto sobre la roca. which you're going to put ¿Me está entendiendo? over the rock. Si alguien If someone oye la palabra de Dios hears the word y la of God entiende and y understands la hace, and obey, el Señor te compara con este constructor. God is telling you you're like this man. Pero si alguien escucha la palabra But if you hear the word, y no la obedece, you hermano, do not obey, es todo lo contrario de este constructor. it's just the opposite of this man. Y la palabra de Dios nos enseña una parábola, We have a parable in the Bible que el que construye sobre la arena that you build upon the sand, es un insensato, you're foolish. porque vienen, hermanos, las tempestades o los ríos, Because a storm may come, y como la arena es movediza, the sand is so no está fragile, firme, it's not la casa stable, se va a caer, the hermano. house is going to fall down. ¿Me están entendiendo, hermanos? Do you understand? El que oye la palabra, He who hears ¿cuál palabra, hermano? what word? ¿Cuál palabra? What word? La palabra que aquí se te enseña, mi hermano. The word that we La palabra que está escrita en la Biblia. What the Esa Bible es su says. palabra. That is the word. Amén. Amen.
¿Me está entendiendo? How do you follow? Si tiene preguntas, levante su mano If you have a y question, puede hacerlo. raise your hand and ask. Vámonos a 1 de Corintios 3:11. First book of Corinthians, 1 de Corintios 3:11. chapter 3, Mire lo que sigue diciendo. verse 11. Porque nadie puede poner otro fundamento For no one can lay any foundation que el que está puesto, other than the one already el laid, cual es Jesucristo. which is Jesus Christ. ¿Ok? El fundamento ya está puesto, hermanos. The foundation is already placed. Esa roca That rock que el arquitecto cavó y cavó y escarbó hondo that the builder dug to find y it, encontró la roca abajo. and he found the rock. Ese fundamento es el Señor That Jesucristo. foundation is Jesus Christ. Esa roca ya está puesta, hermanos. The rock is already Esa laid. nadie la puede quitar. You cannot move it. Y quien empiece a edificar And if you start building fuera de esa roca, away from that rock, está mal esa construcción. you are wrong. ¿Me están entendiendo, hermanos? Nosotros podemos edificar, hermanos, We can lay nuestra vida espiritual, our life, nuestra casa, nuestro hogar, nuestra our familia, house, our family, edificar una ciudad, lay a city, build a edificar city, una nación. a nation. Pero tenemos que edificar sobre ese fundamento. But we have to build upon this rock, Si alguien edifica fuera de ese this fundamento, foundation. está mal. If you do all the Tarde things que that, temprano se va a caer esa construcción. the foundation is going to fall. Amén. Hoy en día, hermanos, Nowadays, hay muchas congregaciones we have many churches. que no están en este fundamento. They're not in this foundation. Predican de esta roca, They preach of this rock. pero no están edificando sobre esa They're roca. not building upon this rock. Amén. Tarde que temprano, Sooner, ese edificio se va a caer. later, it's going to fall. Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? Porque nadie puede poner otro For no fundamento one can lay any foundation other que el que está puesto, than the one el already cual laid, es Jesucristo. Jesus. Y miren lo que dice Efesios 2:20. Ephesians 2:20. ¿Quién se sabe Efesios Do 2:20? you know Ephesians 2:20 like by memory? Todos lo debemos saber. supposed to know. ¿Cómo se llama la iglesia? 21:2. The name of the church is Ephesians 2:20. Efesios 2:20. Amén. Así es que debemos de saberlo de memoria. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Built on the foundation of the apostles and prophets. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo, With Jesus Jesucristo Christ mismo. Himself as the chief Hermanos, cornerstone. aquí está otra vez los dos fundamentos. We got again the two foundations. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y Built profetas. on the foundation of the apostles and Un prophets. fundamento. That's one foundation. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Jesus Christ Segundo himself fundamento. as the chief cornerstone. Amen. Second foundation. Entonces, la principal piedra de este fundamento o de esta construcción Rock, es el Señor Jesucristo. it is Jesus Christ, the first Y foundation. el Señor Jesucristo, And Jesus, Él fue el que puso el segundo fundamento sobre sí mismo, He Himself established que fue los apóstoles y the profetas. second foundation, the apostles and Y prophets, la iglesia debe estar edificando upon Jesus Christ. sobre estos So fundamentos. the church needs to be built upon these two Si foundations. una iglesia, If a church, una congregación a congregation, o una vida or a life no está edificando sobre estos is fundamentos, not being built upon these tarde que foundations, temprano va a venir las tempestades y va a tumbar esa casa. the storm is going to make you fall. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces tenemos que edificar So we have to y edify tenemos que partir de la base que es la roca, from the first foundation, que es el Señor Jesucristo. from Jesus, Dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. being Himself the chief ¿Ok? cornerstone. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, hermano, A little parenthesis para hablar here poquito de esa roca and speak o about de this esa rock. piedra. Hechos 4:11. Acts 4. Vámonos a Hechos 4:11. Acts 4:11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, Jesus is the stone you builders rejected, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. which has become the cornerstone. El Señor Jesucristo aquí nos está llamando que somos edificadores. We are builders. Amén. Jesus Que calls somos you constructores, builder, somos arquitectos. an architect. Pero dice,
este Jesús es la piedra reprobada Jesus is the stone Por- you builders vosotros los edificadores. Es rejected. decir, muchos Many hoy en día de la humanidad o del cristianismo today no están edificando sobre la roca. are not building upon the rock. ¿Qué están haciendo entonces? So what are Se they está doing? cumpliendo este versículo. This scripture is coming Jesús alive. es la piedra reprobada. Jesus is the stone No la builders quieren. rejected. Amén. They don't want No la aceptan para it. Don't edificar. accept it. Y luego sigue diciendo, la cual ha venido a ser Which has la become cabeza del ángulo. Cornerstone. Amén. Miren, hermano, esta piedra, This rock, déjeme te pongo un ejemplo. Esta piedra de la cual habla, porque el apóstol Pablo habla mucho de una piedra, Jesucristo habla de la piedra. Peter, Paul, En los Jesus tiempos speaks antiguos, the rock. cuando las construcciones no eran como hoy en Back día, then, when they used to build la mayoría eran de piedra. great buildings, Por ejemplo, a la piedra principal, a cual está hablando Jesús to the aquí, main rock, o which está is hablando esta piedra principal del ángulo. the cornerstone, Esta piedra se usaba en las construcciones. was used in the Por ejemplo, constructions. si iban a hacer el cimiento, Example, they use, they're gonna lay the hacían un foundation. cimiento alrededor, hermanos, They used un to do the cuadro, foundation, like a square, y iban poniendo piedras, putting rocks sobre el primer fundamento. upon the first foundation. Pero la última piedra, The hermanos, last rock, la última piedra en una de las esquinas rock in one corner era en forma de triángulo, or in the corners, y esa It was like a piedra la metían a fuerzas, triangle rock. de tal forma que esa piedra apretaba a las demás, They used to put it there like by forcing it. y mientras esa piedra estuviera ahí, ninguna otra piedra se zafaba, So putting that rock in there, forcing ninguna otra it, piedra podía sacar. También se usaba, por ejemplo, kept all the rocks si stable. estaban construyendo The aquí whole building stable. y ponían piedra sobre piedra Say they're building right here, y rocks, hacían aquí un arco, and they're making an arch in y here. eso aquí se ve en veces, la piedra del mero medio, The middle, the ponían top, piedras sobre piedras, pero la piedra del mero medio es un triángulo on the top, there's a y la triangle. meten a fuerzas ahí There's y a triangle aprieta right todo there. para They abajo. put it there, so Esa es la piedra principal del ángulo, lo que se está holds refiriendo a la the construcción. whole building. Sin esa piedra Without that ahí rock. o sin esa piedra aquí, toda la construcción se iba a The caer. whole house, the whole building, the whole, ¿Me está entendiendo? whole building. Esa piedra es el Señor Jesucristo, mi hermano. That rock is Jesus Christ. ¿Ok? Primera de Pedro First book of Peter, 2, Primera de Pedro capítulo 2, chapter del 2, 5 al 8, mire lo que dice. 5 to 8. Primera de Pedro 5, 6, 7, 8. capítulo 2 del 5 al 8. Vaya apuntando estas citas bíblicas, hermano, porque le van a servir. Vosotros también, dice, como piedras vivas, You also, like living stones, sed edificados como casa espiritual are being built into a spiritual, y sacerdocio santo, be a holy priesthood, para ofrecer sacrificios espirituales offering spiritual sacrifices aceptables a Dios por medio de Jesucristo. acceptable to God through Jesus. Por lo cual For in the scriptures, también contienen la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, see, I lay a stone in Zion, escogida, a chosen, preciosa, precious, y el que creyere en él no será avergonzado. trust in him will never be put to shame. Para vosotros pues los que creéis, Now you who believe, él es precioso, this stone is precious, pero para los que no creen, but to those who do not believe, la piedra que los edificadores desecharon stone the builders rejected ha venido a ser la cabeza del ángulo has become the cornerstone, y and piedra de tropiezo y roca que hace a caer, stone that causes people to stumble, porque tropiezan en la piedra siendo and the desobedientes, rock that makes them fall. a lo cual fueron también destinados. They stumble because they disobey the ¿De message, qué está hablando which el is also apóstol Pedro aquí, hermanos? what they are destined for. ¿Está hablando de una piedra?
de un fundamento, He's speaking of rock, de una piedra que los edificadores rechazaron, foundation, pero también está diciendo que esta piedra, rejected stone, que es Jesucristo, but this rock, los cuales muchos la han rechazado, which many people have esta rejected, piedra, this rock, Jesucristo, Jesus, va a ser tropezadero para ellos. will make them stumble and will make them Amen. fall. ¿Por qué va a ser tropezadero para ellos? Why? Porque un día, hermanos, Because one day, por esta piedra, because of this rock, tú y yo you and I vamos a ser juzgados. will be judged. Todo ser humano, Every human being, cristiano o no cristiano, Christian and Christian, musulmano o judío, Muslim, llámese Jewish, como se llame su Jewish, religión, Hindu, va a comparecer ante esta piedra. they will Le guste o no le guste. before this rock, before Jesus, Amen. in judgment day. Y ahí es entonces, hermanos, cuando dice la Biblia There is when the que Bible says toda lengua confesará that every tongue will que confess Jesús es el Señor, Jesus is para Lord, gloria de Dios Padre. glory of Amén. God the Father. Todo mundo va a reconocerle. Everyone will Pero recognize and accept Him. en aquel entonces va a ser demasiado But it will tarde. be too late. Por eso el tiempo es ahorita, So the time is de reconocerlo ahorita, to accept Him, no mañana. not tomorrow. Amén. Mateo 21 Matthew 21. sigue hablando de lo mismo. Este fue el apóstol Pedro. Mateo 21. 21. Miren lo que dice. 21, 42 al 44. 42, 43, 44. Dice, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? Jesus said, have you La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. the stone the builders rejected has become the cornerstone? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros The ojos. Lord has done this, and it is marvelous in our eyes. Por tanto os digo Therefore I tell you, que el reino de Dios será quitado de the vosotros kingdom of God will be taken away from you y será dado a gente que produzca los frutos de él. and given to a people who will produce its fruits. Y el que creyere sobre esta piedra Anyone who falls on this stone será quebrantado, will be broken into pieces. y sobre quien ella cayere, dice, Anyone on whom it le falls desmenuzará. will be crushed. Amén. Los apóstoles, Pedro, Paulo, Apostles, Peter, Mateo Paul, y mismo Matthew, Jesús even Jesus himself hablaron de esta piedra, spoke of this rock, hablaron de este fundamento, of this foundation, hablaron de esta roca. of this rock. Amén. Pero Mateo aquí está hablando, o Jesús mismo, mejor dicho, en el libro de Mateo, Jesus here speaking, está hablando. El 43, por tanto os digo, dice, que el reino de that the Dios kingdom of God será quitado de will be vosotros taken away from you y será dado a gente que produzca los frutos de él. and given to people who Hermanos, produce its fruit. Hoy en día, Today, hoy en nuestros tiempos, in our hay days, mucho cristianismo there are many Christians estéril, producing sin no fruit frutos. at all. Amén. Y dice el Señor Jesucristo And Jesus says, que el que no produzca frutos, if you produce no fruit, les será quitado el reino, mis hermanos. the kingdom will be taken away from you. Amen. Kingdom of God. Les será quitado el reino. Kingdom for you. Y será dado a gente que produzca los frutos de él. And it will be given to No those los who frutos produce. míos. The fruits of the No kingdom. los frutos tuyos. Not my fruits, Los not your frutos fruit. de la vid verdadera que es el Señor Jesucristo, hermanos. Jesus. Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? Do you understanding? ¿Cuál es la única forma What is the only de que way usted y yo for you and I produzcamos frutos? produce fruit? La única forma, hermanos, The only way. es de que nosotros, la Biblia nos dice que nosotros somos los pámpanos. The Bible says Dice, yo soy la vid verdadera, that we produce. vosotros los pámpanos. He is the tree. Ustedes son We are los the pámpanos, branches. ustedes son las ramas. We are the branches. Y las ramas son las que producen fruto. We produce the fruit. Pero la rama tiene que estar conectada, But the hermanos, branch has a to la be vid connected verdadera, al tronco. The tree, Amén. A esa roca, pues. to the rock, to Jesus. Entonces, la única manera So the only way para que nosotros produzcamos frutos for you to produce fruit, es que nos estemos conectados be connected a esa roca to the rock, o a la vid verdadera. the fountain. Amén.
Fuera de ahí, mi hermano, Away from that, nadie puede producir los frutos del Señor Jesucristo. nobody can produce the fruit of Jesus Así Christ. tú hables en lenguas, mi Whenever you hermano. speak in tongues, Así tú cantes muy bonito. you sing so pretty. Así yo predique If you excelente. preach Si yo no me marvelously, mantengo conectado a esa I am not roca, connected to yo the no rock, puedo producir frutos. I can't produce. Y la Biblia dice, The Bible says, por sus frutos los conoceréis. you will know them Y en aquel día, by their fruit. cuando estemos allá en el cielo, Now, o in that cuando day, el Señor nos llame a cuentas, mejor dicho, the judgment y day, estemos compareciéndole When we are en before el día Him, del juicio final, el Señor no te va a decir, God won't tell you. fíjate, escúchame esto, porque esto es bien This interesante, is mi hermano, really interesting. y muchos lo ignoramos. What? Cuando el Señor Jesucristo nos llame a cuentas, lo primeritito que me va a preguntar a The mí first thing that Jesus y will me va a ask llevar a you, cuentas, or 20. no va a ser de mi pastorado. It won't be, in this case for him, A about mí me his va a pedir pastorship. cuentas de mi esposa y de mi hijo. No, he's going to ask him about his De wife, mi familia. his family. Amén. Es lo primero que me va a It pedir is the cuentas first de mi thing familia. He's going to ask. Y luego, ahora sí, el ministerio. And then, okay, the A ministry. ver, Okay, pásale para acá, come here, Moisés Ramírez. Moisés Ramírez. ¿Qué pasó con tu esposa y con tu hijo? What happened with your wife? No, and señor, your pues mi husband? hijo se me fue al mundo. Well, Ajá, ¿cómo so que se went to te the fue al world. mundo? A ver, ¿por qué? What do you Explícame. mean? It went to the world. What happened? ¿Qué cuenta le vamos a dar a Dios de nuestra What familia? are we going to say to God? Y luego viene el segundo plano. And then A ver, pues tú estabas predicando ahí, te puse de pastor en Abilene. you were Vamos a pastor in ver. Abilene. Let's see. Tenías tantas ovejitas que yo te puse You por ahí. had so many, Es el segundo. people in the church. Es lo mismo en cada uno de nosotros, It's the hermano. second thing. Amén. It's Es like to you exactamente lo as mismo. well. ¿Qué está haciendo el Señor Jesucristo ahí? Está viendo nuestros frutos. Jesus is watching or seeing Está viendo nuestros your frutos. fruit. Amén. Por sus frutos los We conoceréis. know them by their fruit. ¿Me está entendiendo, hermanos? Ok, entonces la Biblia nos habla de que esta piedra es Jesucristo. So this rock is Jesus. Ok, vámonos a Corintios, primera de Corintios 12, 28. First of Corinthians Y seguimos con los dos fundamentos. 12. Primera de Corintios 12, 28 dice, Now let's keep going. y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, God has placed in the church luego first of all, profetas, apostles, lo tercero maestros, second prophets, luego los que hacen milagros, third teachers, después los que sanan, miracles, then los que gifts ayudan, of helping, los que administran, guidance, los que tienen don de lenguas and different kinds of tongues, y mucho más. and many more. Pero mire lo que empieza diciendo. But see, Y aún nos puso Dios en la iglesia. and God put some of them in the church. Primero, ¿quién lo puso? First, who established ¿Quién? them? God has Primero placed lo puso. ¿Quién fue? Dios mismo. God Entonces, himself. no lo puso cualquier otro It apóstol, wasn't established by any other cualquier apostle, otro hombre de Dios. by other No. man. Él fue el que puso este segundo It was fundamento, God hermanos, himself who established de this apóstoles y second profetas, foundation of apostles and o prophets, el ministerio quíntuple que or conocemos. the fivefold ministry that we know. Ok. Y dice, Dios puso en la iglesia. God has placed ¿Cuál in the iglesia, church. hermanos? What church? En su iglesia. His church. En su iglesia. His church. Escuche, esto es bien importante. Hoy en día, hermanos, And these days, hay muchas iglesias, there are many churches, muchas a congregaciones. lot of churches. Pero dice que Él puso en su iglesia But he established in his church apóstoles y profetas. apostles and prophets. Entonces, So, si en esas iglesias in those churches, no aceptan apóstoles y they profetas, do not accept prophets principal or apostles. característica, esa iglesia no es de Dios. Guess what? That church is ¿Me not está entendiendo, God. hermanos? Es lo que está diciendo el versículo This is 28. what the verse is saying. Y aún nos puso Dios en la iglesia. God has placed in the church. Dios lo puso, hermanos. It was God, No el hombre. not man. Dios lo puso God en la iglesia. has placed in ¿Cuál the church. iglesia? What church? La única iglesia que hay, que existe verdadera de The Él. only church
his church. Él fundó una iglesia, hermanos, He founded a church en el día del Pentecostés. Pentecost. Él no fundó He did iglesias. not found churches. Entiendan esto, hermano. Hoy en día hay muchas iglesias, Today we have muchas many churches, denominaciones, para que many mejor me entiendan, assemblies, denominations, muchas organizaciones, alliances, assemblies, bautistas, metodistas, Baptistas, presbiterianos, asambleas de Dios, pentecostales, Assemblies of God, apostólicos, mormones, Pentecostal, católicos, y le puedo seguir Catholic, miles que Holy hay. God. Amén. Church Pero of él, Christ, Church él of God. fundó una. But God only established, Y sobre esa puso apóstoles y profetas. and He placed apostles and prophets. Así es que basta con que le eches una miradita So it's simple, you know. You a just tantas look denominaciones. around the city, Y si no creen en esto, and if they don't believe in this, tú dile, simple, easy. entonces no eres la iglesia de Dios. You're not the church of God. I'm sorry con I'm excuse sorry. me. Amén. That is No porque yo lo diga, not because I'm saying it, porque aquí está escrito. because God said it. Y el que oye la palabra, He dice, who hears the word, él te compara con qué? God compares you with Con un constructor que escarbó hondo, builder encontró el primer fundamento and y ahí empezó a construir para arriba el edificio. the first foundation, and then Entonces, si alguien no ha puesto so if someone y no cree en apóstoles y do not profetas, believe in apostles and está prophets, construyendo en la arena. they are building on the sand. Tarde que temprano, Sooner or ese later, edificio cae porque cae. building is gonna fall. ¿Me están entendiendo, hermanos? Amén. Amen. Vámonos a Efesios 4:8, ya voy a terminar. Ephesians 4:8. Efesios 4:8 Ephesians 4:8 al 12. to 12. Dice, por lo cual dice, This is what it says. subiendo a lo alto, When he ascended on high, llevó cautiva la cautividad he took many captives y dio dones a los and hombres. gave gifts to his. Y eso de que subió, What does he ascend mean? ¿qué es? Sino que también había descendido primero Except that he also descended to a las lower partes más bajas de la tierra. clear regions. El que descendió He who descended es el mismo que también subió is the very one who ascended por higher, encima de todos los cielos para llenarlo todo. higher than all the heavens, in order to fill the whole universe. Y él mismo constituyó So Christ himself a unos apóstoles, gave the apostles, a otros profetas, prophets, a otros evangelistas, evangelists, a otros pastores y and maestros, teachers, a fin de perfeccionar equipped a los santos people para la obra del ministerio, work of service, para la edificación del cuerpo de Cristo. that the body of Christ may be built up. Ok, déjeme le explico lo siguiente. Let me explain you. Cuando yo crecí en las cosas de Dios, hermanos, When I grew up dentro within a church, del triteísmo Within a- o de las asambleas de Dios, Assemblies of God, yo me acuerdo que en aquellos tiempos, I remember back then, y todavía muchos hoy en día, and even today, muchas organizaciones no aceptan 13, apóstoles y profetas. many churches, especially organizations, do not Y ellos accept dicen apostles or que prophets. apóstoles y profetas nomás fueron para aquellos And they tiempos, say apostles and prophets, they're only by que hoy en día no Jesus' puede haber times. apóstoles y profetas. There's no way that apostles and prophets can exist today. Mire That's lo what they say. que la estrategia del diablo, hermanos, Look, the strategy porque of es el Satan. diablo, no puede haber nadie más. Satan, La estrategia del diablo se ha metido en las religiones that he put into religions, y te cuenta una mentira como si fuera verdad. tells you a lie, thinking that Y it's cuando no se tiene la revelación, when you don't have the tú la revelation, aceptas contento. you just accept it happily. Yo no tenía revelación, yo la aceptaba. I just accepted it. Y hay pasajes bíblicos que te ayudan para defender tu tema. And there are scriptures that help you, to defend your Pero estos position. pasajes que estamos leyendo, But this is what we are nos just está reading, diciendo Dios telling you, mismo God himself, que Él telling you constituyó that he established apóstoles y profetas apostles en su iglesia. in his church. Entonces quiere decir, So, si creemos en esa versión if we believe de que ya no hay apóstoles y profetas, that there's no more prophets entonces or tampoco apostles, existiría la iglesia de Dios. then there's no way that the church can exist. ¿Está entendiendo? Y hoy en día muchos enseñan de esa manera. And many pastors teach El diablo se ha encargado
Satan has taken care de quitarle el segundo fundamento a la iglesia de Dios. to take away the second foundation Para que of the todo church, lo que tú hagas, from the church. si no estás en ese So fundamento, whatever you do, todo es en vano. if you're not in the foundation, it is in vain. Pueden abrir miles, miren hermanos, en una ocasión, Holy. en Milan estábamos en una Midland, nos invitaron a una iglesia, a they un culto, invited us to a church, Asamblea de Dios, Assemblies of God. y fuimos yo y mi So esposa. we went. Nosotros hemos aprendido, yo quiero que usted aprenda también. I want you to Y learn. conforme pase el tiempo usted va a ir aprendiendo. As time passes by, Que sea de mente abierta. open your mind. No se Be cierre, hermanos. open-minded. Do not No shut se your cierre. doors, and Yo puedo ir a cualquier I denominación can go to any y church, no me va a afectar en lo any absoluto, religion, hermanos, para denomination, nada. and it won't affect me at all. Amén. Amen. Cuando tú estás bien seguro When you are so en lo que has sure, edificado, of your nadie foundation, te hace tambalear, mi hermano. nothing can move you. Amén. Bueno, fuimos a esta iglesia So we went to this church. y mi esposa pues obviamente traía la cubierta. My wife, obviously, she had the cover Y, on her head. y todos, nomás mi esposa traía cubierta, Just my obviamente. wife had the cover. Y había un And there evangelista was an evangelist invitado. invited. Estaba predicando He y, was preaching. y de repente He was cae de from cuenta que nos identifica. state. And Estos then- no son de aquí. Suddenly, he identified Estas us with the ovejas son de greater- otro rebaño. These guys are not from here. Gloria a Dios porque marcamos diferencia. Thanks God was Amén. because we are marking Donde difference. tú te pares debes de marcar Can diferencia, mi identify us hermano. right away. Y dice el hermano, And so the preacher, the evangelist, el evangelista, said, dice, la organización Asambleas de Dios. the organization of Assemblies of God, Y lo digo con todo respeto para los que vean el video. due respect, Pero se le vio la soberbia, la vanidad y el orgullo. but it was Esa es una realidad easily que no se puede tapar. to see his pride to the La 100%. organización Asambleas de Dios The Assemblies of God, the organization es la más grande de todo el is the mundo. biggest in the whole world. The Tenemos largest. iglesias We have churches en Estados Unidos, in the United States, en México, In y Mexico. empezó Guatemala, And he started en China, Guatemala, y China. empezó por todo el mundo. all around the world. Y haga de cuenta que le acaba viendo a mi esposa. This is basically like he was looking at my wife. Gloria a Dios porque tienen iglesias. Praise God, Qué 'cause bueno. they have churches. That's Pero no good. están en el segundo But fundamento. they're not upon the second foundation. Entonces todo lo que tú construyas, hermano, Everything you build arriba de eso, upon that, si tú no estás en los dos fundamentos, if you're not building en upon vano the estás second construyendo, mi foundation, hermano. you're building in vain. Tarde que temprano ese edificio se Later. cae porque se cae. The building Amen. will fall ¿Me está entendiendo, hermanos? like dry bones. Entonces nosotros tenemos que empezar So we have to start a edificar desde el paso número 1, build from step que es number esa one, roca, which is the que rock, es Jesucristo. which is Jesus Christ. Y de ahí para arriba empezamos a From poner el there, edificio. we start building El edificio de nuestra vida espiritual, house. el edificio de tu hogar, your family. el edificio de tu familia, Your household. de la ciudad, The city. y ahí nos vamos a And ir we go construyendo little para by arriba. Amén. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces, So dice, Él mismo constituyó, He himself nadie más, Él mismo, Jesucristo mismo, hermanos. apostles, nobody else. Amen. Jesus himself. Versículo 11. Verse 11. A unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. Evangelists, pastors, and teachers. Entonces, ¿dónde puedo yo basarme en la Biblia Where para decir que hoy en día no hay apóstoles y can I profetas? go in the Bible and try to find and ¿Y explain por that qué there's sí no puedo aceptar apostles and prophets? que haya pastores y maestros? And why do I accept that there's pastors? Si todo el evangelists, pasaje va and teachers? junto, If Jesus no mentioned lo this whole dividan en dos. together, do not divide it into two. Si existen If pastores there are pastors y maestros, and teachers, también existen apóstoles y there's also profetas. apostles and prophets. Ahora, que hay apóstoles y profetas Now, falsos, that there's false también hay apostles, pastores falsos. false prophets, Y there's también hay also cristianos falsos. also false Así es que hay de todo. pastors and false Christians. Pero eso no quita But still, que haya apóstoles que teman a Dios does y not que give sean you verdaderos. right to say Amen. that there's no apostle Principal who característica fear the Lord. para Main saber characteristic, si un apóstol the main characteristic, es de Jesucristo. if an apostle is from Jesus Principal Christ, característica. first one, Todos los apóstoles que están aquí en la Biblia, main one, every single apostle in the Todos. Bible, everyone, sin excepción alguna, no exception. se bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. They were baptized in the name of Jesus Christ. Hoy en día, Now today,
Si tú dices ser apóstol If del you Señor call- Jesucristo if you say y no that you're estás apostle, bautizado así, and you're not baptized in the name of I'm Jesus, sorry con excuse I'm me, sorry again, but pero no eres apóstol del you Señor are not an Jesucristo. apostle of Jesus Christ. Porque no llevas su Because nombre you don't carry invocado his sobre name. tu vida. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, esa es la principal That is característica the main characteristic para saber to know si es un apóstol del Señor Jesucristo. if you are an apostle from God or not. Y si no está así, hermanos, And if Él no está edificando that is not en the estos case, fundamentos. He is not building upon the same. Así sea y lo digan que es apóstol o que sea profeta. Even if the people say he is, Pero si no está edificando sobre but estos if he's principales not fundamentos, building upon these foundations, tarde que temprano, sooner or later, en alguien se tiene que cumplir esta the palabra. word has to come true. Cuando diga el Someone. Señor When Jesucristo, Jesus says, apartaos de mí, no os conozco. get away from me, I Pero don't Señor, know you. But en tu Lord, nombre echamos fuera demonios. in your name we casted out demons. En tu nombre sanamos In enfermos. your name we healed the sick. Apartaos de mí, no os Jesus, conozco. get away from me. En alguien se tiene que cumplir esa escritura. That word has to be true for Y someone. no quiero que sea en mí. I don't want that Tampoco quiero que sea en ti. in my life or in your life. Amén. Así es que tenemos que, So, hermanos, we have to edificar edify. sobre lo que manda Dios. Hechos 2, Acts 37 y 38, y con esto acabo. 37, 38. Hechos 2, 37 y 38. 37, 38. Versículos muy conocidos. I think we know this. Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros: When people heard these, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, Amén. brothers, what shall we do? Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? What shall we do? Versículo 36 para poderlo entender. 36, so we can understand. Hechos 2 del 36, 37 y Acts 38. 36, 37, 38. Sepa pues Therefore, ciertísimamente let all Israel be assured toda la casa de Israel of this. que a este Jesús, God has made this a quien Jesus vosotros you crucificasteis, crucified Dios le ha hecho both Señor Lord y Cristo. and Messiah. ¿Quién está hablando aquí? Uno de sus Who is apóstoles. speaking here? An apostle. Sepa pues, le está diciendo, Therefore, let all Israel ciertísimamente, know. lo recalca ciertísimamente. Estás diciendo, no dudes, In other words, do not doubt. no lo dudes. Esto es cierto, esto no This es is falso. real. This is not false. A este Jesucristo, God has made this a quien Jesus ustedes crucificaron, you crucified. Dios God made him le ha hecho Señor y Cristo. both Lord and Messiah. Esa palabra Señor y Savior. Cristo, hermanos, Lord and Messiah. más adelante la vamos a estar analizando profundamente. Tiene un gran significado. We'll learn about Señor es lo que les explicaba al principio. Lord Señor tiene que ver con amo. has to Él do es with nuestro amo. ownership. El amo ordena y obedezco. He orders. Y Cristo tiene que ver con Christ unción. has to do with anointing. Here it is Messiah. La palabra Cristo Messiah is es unción. Christ is anointing. Por eso es el Señor Jesucristo. That's why he is Jesus Christ. Por eso miren, escúcheme. Listen, Si tú separas la palabra Jesús de Cristo, if you put Jesus away from Christ, si tú le llamas Jesús nada más, call him Jesus, puede ser Jesús Ramírez, it can be Jesus Ramirez, Jesús Martínez, Jesus Martinez, Jesús el de Midland, Jesus the Jesús, guy from quién sabe, tantos Jesuses que hay. a lot of Jesus, you know, Amen. found everywhere. Pero por eso lo hizo Cristo. But that's why God made him Christ. Jesucristo. Jesus. Ese es el más hay uno. Christ. Amén. There's only Ahí son está la diferencia. Only one. Ese Jesús, That Jesus, al ponerle Cristo, you put Christ, lleva la unción. It has the anointing. Y es lo que marca la diferencia It's what it de makes- tantos Jesuses makes que it hay. different Amen. from any other Jesus. ¿Están entendiendo, hermanos? Eso está bien interesante. Y lo vamos a ver más adelantito. Eso.
Que Pedro está dando el mensaje aquí a la iglesia, a los judíos. Peter is giving the message. Y los judíos entendieron todo esto. They understood. Entendieron la palabra que Pedro le estaba predicando. Word that Peter preached. Versículo 37 dice, 7, it says, la gente le pregunta a Pedro y a los They otros ask him, apóstoles, to the varones, hermanos, ¿qué haremos? what shall we do? Eso ya lo hemos visto muchas veces. We've seen that a lot. Pedro les contesta en el versículo 38, answers, arrepentíos y repent, bautícese be baptized, cada uno de vosotros each one of you, en el nombre del Señor Jesucristo in the name of Jesus para Christ, perdón de pecados. for remissions Esa es la principal característica forgiveness. para que tú seas un apóstol del Señor That is the Jesucristo. main characteristic for you to be an apostle from Jesus. Amén. De ahí parte todo, mi hermano. From there, everything Si alguien no edifica Someone does en base not a build eso, upon this rock, hermanos, en vano estamos edificando. we are building in vain. Podemos hacer grandes maravillas, We can do great grandes milagros, miracles, hablar en wonders, lenguas, profetizar, cantar, prophesy, predicar, saltar, sing, bailar y preach, hacer jump. circo, maroma y teatro. Pero al último But- esa casa se cae porque se cae. At last, that house is going to Amén. fall because Porque no empezamos a edificar because como you Él manda. did not build the right way. You did not Entonces, build the right way. tenemos que edificar Did not start sobre los building apóstoles y the right way. profetas, We have to edify siendo la principal piedra del ángulo apostles and prophets. Jesucristo mismo. But Jesus Christ being the Si chief una cornerstone. congregación If a church no empezó en esto, did not begin with these foundations, aún tenga 1,000, 2,000, 5,000, 30,000 miembros, 40, 100,000 of members, empezó a construir mal. you started to build wrong. Amén. Por eso nosotros So que estamos empezando, we are beginning. tenemos que empezar a hacer las cosas We have como to Dios start manda. to do the things the right way. No como diga fulano, sutano, y Not like mangano y the other guy perengano. tells me or the other pastor Ni thinks como he diga is. tal denominación o tal Not like the organización. assembly Ah, ah. says or Como orders. dice la palabra, As hermanos. the Bible says. Amén. Cuando uno se apega a la verdad, When you come closer, cuando uno se stick to the apega a word, lo que dice la to the Biblia, truth, what the Bible y says, como todo el sistema religioso and because the whole religious están system en el in the mismo world, sistema, they are in the same nos van a criticar, they're going to criticize nos us. van a atacar, Attack us. nos van a echar. Pues no importa, hermanos. Well, I don't care. El Señor Jesucristo Jesus sufrió y padeció por ti, mi hermano. Suffered for you. Ahora nos toca a nosotros Now it's sufrir y padecer por Él. turn to suffer Amen. for him. La pregunta es, The question, y con eso termino, ¿cuántos estamos dispuestos a sufrir y padecer por su causa? suffer for his cause. Amén. Vale la pena, hermano, sufrir worth por it. su causa. Claro que sí, vale la pena. No debemos temer, no debemos tener We're supposed miedo to be afraid a lo que este mundo lleno de maldad, of this world de tanta full of violencia. violence. Yo no tengo evil, ni la wickedness. mínima pizca, mi hermano, I don't have, de I don't temor even know what fear is. que los zetas allá en México y que las killers and they pandillas. have a shotgun and I don't care. Eso es basura, That is trash for me. porque yo estoy puesto en Because Jesucristo. I am established in Jesus Y Christ. si yo lo soy fiel a And Él, if I am faithful to him, Él me va a proteger. he will protect me from anything. Que no tengo por qué tener miedo. So, Yo no I'm voy not a afraid. morir I'm not going cuando to un die. hijo del diablo se le When ocurra. the son of the devil thinks I'm going to die or he wants me to die. Yo no voy a morir porque un zeta se, I'm not gonna un die bandido, un bandolero. Because I offended Yo voy a drug morir addict cuando and he tried to kill Cristo me. lo decida, hermano. I'm gonna die when Y yo Jesus estoy says. contento con eso. And I'm happy with it. Amén. Pero tenemos que estar bien firmes en lo But que we hemos have to be creído. really Amén. firm. Dale fuerte el aplauso al Señor Jesucristo, hermanos. ¿Preguntas? Questions?